al traductor Ricardo Escobar. Sin más, aquí los dejo. Buenos días familia, ¿cómo están? Caramba, están todavía dormidos. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Éxito. Samuel, ¿le puedes subir un poquito al mío en los monitores para que Ricardo escuche bien? Por favor. Nada, bueno familia, buenos días. La verdad que qué bueno estar de vuelta en casa. Well, family, good morning. Well, it's good to be back at home. Rachel y yo estuvimos viajando un par de semanas Rachel and I were traveling for a few weeks, y visitando a la familia, algunas iglesias allá en Estados Unidos. visiting the family and seeing some family members in the U.S. Y nos fuimos a un viaje de aniversario, ya casi llevamos un año de casados. Oh, yeah. We went on an anniversary trip. We're almost 1 year of married. We're married almost for 1 year now. Y durante este viaje, por curiosidad, vi una escala en ¿cómo es? Una balanza de peso en el baño. Y dije, bueno, vamos a ver cómo estamos. Y descubrí que en un año de casados he ganado 15 libras de bendición. Amén. And I went to a weighing scale or to weigh myself, and then I checked, and I increased 15 pounds of blessing. Así Thanks to the Lord. que Amen. mi meta para este próximo año va a ser meterme en el gimnasio. So my goal for this next year is to get into the gym. Amén. Amen. Pero bueno, nada, estoy muy contento de poder compartir hoy con ustedes una palabra que siento que es de parte de Dios. So I'm very happy to share with you a word that I think is from God. Y yo sé que ya pasó la Navidad, And I know that Christmas already passed. pero como el señor Rafael no predicó acerca de la Navidad, sino que predicó otra cosa, yo tengo la posibilidad de predicar hoy acerca de la Navidad. But because Mr. Rafael did not preach on Christmas, I have the opportunity to preach on Christmas. Y como todavía no han quitado ninguna de las decoraciones, estamos bien. And because they've not taken away any of the decorations, we're still good. Así que nada, Padre, te damos gracias por este día. So, well, Father, thank you for this day. Gracias por tu presencia que está aquí entre nosotros. Thank you for your presence that's here in our midst. No piense mucho, just translate. Te pido, Padre, que esta mañana nos hables. I ask you, Father, that in this morning that you may talk to us. Espíritu Santo, revélanos a Cristo esta mañana. Holy Spirit, reveal us Christ in this morning. Permite que podamos conocerte, ser transformado por tu verdad. Allow us to know you, to be transformed by your truth. En el nombre de Jesús, In Jesus' name. habla a través de mi boca. Speak through my mouth. Abre nuestros corazones para recibir. Open our hearts to receive. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. ¿Para qué? Búscalo para la Biblia. No tengo el iPad en la Biblia. Bueno. Yo tengo el Can I celular. have your Bible? Tengo que asegurarme que mi traductor no predique herejías en inglés. Bueno, si tienen sus Biblias, las pueden abrir a Lucas capítulo 2. If you have your Bibles, you can open to Luke chapter 2. Proyecta, vamos. Ricardo se acaba de comprar ropa nueva, así que está todo nuevo look también. Yes. Ajá, Lucas capítulo 2. So Luke chapter 2. Y en el versículo 8. Verse 8. Y nuevamente esta es la historia de la Navidad, Once again, this is the story of o Christmas. parte de la historia. Or part of the story. Es cuando los ángeles se le presentan a los pastores que estaban en el campo. This is when the shepherds present themselves, when the angels present themselves to the shepherds that were in the field. Y dice así, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel se le presentó. Now there were in the same country shepherds. Proyecta. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flocks by night.
Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them. Y tuvieron gran temor. And they were greatly afraid. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, porque serán para todo el pueblo. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pendiente. For there is born to you this day in this city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling cloths. De lying- repente se le apareció un ángel en la multitud, como un ángel, una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres, en quienes Él se complace. lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill toward men. Paz al mundo. Peace to the world. Esa es la parte que yo me quiero enfocar hoy. That's the part I want to focus in today. Nosotros cantamos eso durante los villancicos, We sing that in the Christmas carols. que es paz al mundo, paz al mundo, paz a los hombres. Peace to the world, peace to the world, peace to men. Pero yo leo esto y yo veo al mundo en la actualidad y hay algo que no me cuadra muy bien. But I see this and I see the world in today's day, and there's something that's not matching or does not fit here. Well, Yo no sé ustedes, pero yo no veo mucha paz. or it does not make sense to me much. But I don't know about you, but I don't see a lot of peace. Hace un par de semanas unos amigos están en Tailandia y nos dijeron que Tailandia entró en guerra con Camboya. Some weeks ago, some friends told us some friends that were in Taiwan, they told us that Thailand started a war with Cambodia. Ahorita Trump quiere invadir a Venezuela. Now Trump wants to invade Venezuela. En Navidad bombardearon a Nigeria. In Christmas, they bombarded Nigeria. Rusia está en guerra con Ucrania. Russia is in war with Ukraine. El mundo está en un caos total The world is in total chaos. y yo no veo ninguna paz. And I don't see any peace. Así que ahora yo te quiero hacer la pregunta. So now I want to ask you a question. ¿De qué paz están hablando estos ángeles? Of what peace are these angels talking about? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. That's what we are going to talk about Pero today. para poder entender qué tipo de paz están hablando estos ángeles, But to understand, to be able to see, to be able to understand what type of peace are these angels talking about, necesitamos regresar al comienzo, al pasado de la humanidad. we have to go back to the beginning, to the past of humanity. Porque desde la caída de Adán, Because since the fall of Adam, el cielo ha estado en guerra con la tierra. the heavens have been in war with the earth. El reino de la luz en contra del reino de las tinieblas. The kingdom of light against the kingdom of El darkness. pecado con la santidad. Sin with holiness. Los ángeles contra los demonios. Angels against demons. Leemos en Apocalipsis que dice que hubo una guerra en los cielos. We read in Revelation that there's a war in the heavens. Que un tercio de los ángeles se rebelaron. That a third of the angels rebelled. Pero esta guerra no es contra personas, es contra reinos. But this war is not against people, it's against kingdoms. Incluso el mismo nombre de Satanás significa el adversario, Even the very name of Satan means the el adversary, opositor, aquel que se opone. the one that opposes. Y es porque la naturaleza del pecado, la naturaleza carnal está en guerra, en contra a la naturaleza de Dios. It's because the nature of sin of the flesh is against the nature of God. Romanos 8:7 dice que la mente carnal es enemistad en contra de Dios.
Romans 8 says that the carnal mind is enmity with God. Hay una batalla que There's a nunca war. acaba. There's a battle that never ends. Pero el deseo de Dios siempre ha sido poder habitar y establecer paz en su creación, en su pueblo. But the desire of God has always been to dwell in his people and to dwell and to give peace to his creation. Pero mientras leemos este libro vemos que una y otra y otra y otra vez la creación se rebelaba en contra de su creador. But as we read this book, we see again and again that the creation would rebel against its creator. Es más, desde Génesis 1 hasta Génesis 6 dice la Biblia que la perversidad, que el pecado, que la corrupción creció tanto que Dios envió un diluvio para terminar con todo. In fact, from Genesis 1 to 6, it says that the perversity, the sin, the wickedness grew to such a degree that God sent a flood to destroy. Dice la Biblia que Dios hasta se arrepintió de haber creado al hombre por lo perverso que eran. The Bible says even that God regretted making men because of how perverse they were. Solo They Noé y su familia, 8 personas fueron salvadas. Only Noah and his family were saved. 8 people were Y saved. después de este juicio, la Biblia dice que Dios se comprometió, es un pacto con él mismo, que yo nunca más inundaré la tierra como lo hice esa vez. And after that, in the next verse, it says that God made a covenant with himself that he would never, ever again flood the earth with a flood again. Like that. ¿Me están siguiendo? Todo esto va a tener sentido en un ratico. Are you following me? Does this make sense? Para This- entender qué están diciendo estos ángeles, tenemos que entender por qué llegaron esos ángeles. Pero entonces, miles de años después, Dios escogió a un pueblo llamado Israel. This is going to make more sense later on, but we had to understand why the angels were, what the angels meant by saying peace to men. Thousands of years later, God chose the people of Israel y estableció el primero de 2 pactos con este pueblo. And he established the first of 2 covenants with this Y people. nuevamente, este pacto era para él ser su Dios y ellos ser su pueblo, para poder habitar entre un pueblo. And once again, this covenant was to make a room, Está predicando a la make a gente. room to dwell among his people, to make a habitation in his people. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. That's always been a desire of God. Pero en el momento que Dios le entrega la ley a los hombres, But at the moment when God gives the law to men, estás predicándole a ellos. You're preaching to them. Vamos. Dios le entrega la ley, que son los estatutos para poder tener relación con él. God gives the law, which are the statutes, or the norms to be with him. Pero Dios le entrega la ley a Moisés. Y cuando Moisés está bajando del monte, ¿qué pasó? So God gives the law to Moses, and when Moses is coming down the mountain, what happened? Ya fundieron un becerro ahí, papá, lo están adorando y imagínate, 40 días sin una respuesta de Dios y ya la humanidad encontró un ídolo para adorar. Papa, they made a golden calf, and 40 days without God, and humanity had already made an idol. Porque against la God. ley es perfecta. Because the law is perfect. La ley revela la perversidad de nuestro corazón. The law reveals the perversity, which is the perversion which is in our heart. Pero este primer pacto, But this first un covenant, pacto condicional, this conditional covenant, era imposible poder cumplirlo nosotros por nuestras propias fuerzas. it was impossible for us to accomplish or fulfill by our own strength. Tanto así que el mismo Moisés que recibió 2 tabletas con la ley escrita por Dios, So much so that the very Moses who received the 2 tablets with the law of God, cuando vio el pueblo de Israel adorando el becerro, dice que las tiró al suelo y se rompieron las tabletas. it says that when he saw the people of Israel worshiping the calf, he grabbed the tablets and he threw them to the floor. Déjame decirte, eso era una imagen profética de lo que sucede con nuestros corazones. Let me tell you, that's an image
a prophetic image of what happens with our hearts. Era tan imposible el hombre poder cumplir la ley que hasta el mismo Moisés, cuando le entregaron la ley, la rompió. It was so impossible for men to fulfill the law that even the very Moses, when he received the law, when he saw them, basically, when he received the law, he broke them. Porque rituales externos y tradiciones no pueden transformar el corazón del hombre. Because rituals and customs or anything basically that cannot transform the heart of man. El pueblo de Israel quería agradar a Dios. The people of Israel wanted to please God. Pero si leemos el Viejo Testamento una y otra vez, rompieron la ley de Dios. But if you read the Old Testament again and again and again, you see that they broke the law of Nosotros God. hoy en día queremos agradar a Dios también. Us today, we also want to please God today. Pero una y otra vez también nos quedamos cortos de esa gloria de Dios. But again and again and again, we come short of that glory of God. Y vemos que esa es todas las religiones son así. And we see that all the religions are like that. En África hacen rituales y sacrificios y festivales para poder agradar a sus dioses. In Africa, they make sacrifices, rituals to please their gods. Hay gente que durante los festivales agarra un ídolo y lo pasean por todo el pueblo pensando que eso le va a traer sanidad, salvación, protección. Some people in their festivities, they grab an idol and they go with it around the place, thinking that will Pero eso nunca te va a traer paz con Dios. that will bring peace to God, As- peace with you, with God. Pero But Dios they'll never do prometió that. que Él establecería un nuevo pacto. But God promised that He will establish a new covenant. Así que si tienen sus Biblias, quiero que vayan a Isaías 40, versículos 1 y 2. So if you have your Bibles, I want you to go to Isaiah 40, Y este es el nuevo pacto que Dios prometió. verse 2. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Verse one. Dios. It says, comfort, yes, comfort my people, says your God. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended, Que su iniquidad ha sido quitada, that her iniquity is pardoned, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. for she has received from the Lord's hand double for all her sins. Aquí Isaías está profetizando acerca de este nuevo pacto que Dios iba a hacer con el hombre. Here Isaiah was prophesying about this new covenant that God will do with man. Estaba profetizando la venida del Mesías, de Cristo Jesús, It was prophesying the coming of the Messiah, of Christ Jesus, que iba a morir en esa cruz para pagar por nuestro pecado. who's going to die on that cross to pay for our Y sin. lo que dice aquí es que Él ha recibido el doble por todos sus pecados. And it says here that she has received the double for all her ¿Y sins. qué significa esto? What does it mean? Significa que no importa lo que nosotros hayamos hecho, It means that it doesn't matter what we have done, el precio que Jesús pagó por nosotros the price that Jesus paid for us es más del doble de lo que hemos cometido. is more than double of what we have committed. No importa si eres un asesino o eres un capo, It doesn't matter if you're a murderer or if you're a mafia guy. la sangre de Jesús tiene el poder. The blood of Jesus has power. El sacrificio de Jesús es más que suficiente. The sacrifice of Jesus is more than enough. Que el Señor ha recibido en la sangre de Cristo That the Lord has received in the blood of Jesus el doble por todos nuestros pecados, the double for all our sins, pasados, past, presentes, present, futuros, future. todo limpio por la sangre del Cordero de Dios. It all cleansed by the blood of God. Amén. Amen? Amén. Si escucho eso, yo me emociono. I hear that and I get excited. Algunos de ustedes como que no lo están entendiendo. Some of you seem like you're not understanding. Y vamos a ver por qué es esto. Hoy tengo bastante escritura porque para que no digan que estoy predicando herejía y cosas locas con la Biblia. I'm going to keep on going. And today we're going to read a lot of scripture for you guys not to say that I'm preaching heresy or whatever, or craziness. ¿Y cómo yo puedo decir que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todos están cubiertos por la sangre de Jesús?
And how can I say that our sins, past, present, and future, are already covered by the blood of Jesus? Quiero que vayamos juntos a Isaías 53. I want us to go together to Isaiah chapter 53. Y por el tiempo, creo que lo voy a leer solo en español y en inglés lo pueden leer en el celular. And due to time, I think I'm only going to read it in Spanish, and and in English, you can read it on your phone. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Aquí está hablando acerca de Jesús, del Mesías. Here he is talking about Jesus, the Messiah. Dice, fue despreciado y desechado por los hombres, It says, he was rejected and despised by men, varón de dolores y experimentado en aflicción. A man of many sorrows. a man of sorrows and acquainted with grief. Y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. And we hid as if it were our faces from him. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Con todos nosotros los tuvimos por azotado, pero él fue herido por Dios y afligido. Smitten by God and afflicted, but he was wounded for our transgressions. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Todos nosotros, descarriados como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Por el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Y ahora quiero saltarme al versículo 10. And I want to skip to verse 10. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo y sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. He shall see the labor of his soul and be satisfied. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. By his knowledge, my righteous servant shall justify many. Me lo voy a dejar allí. I'm going to leave it there. Yo leo esto y aquí está hablando acerca del sacrificio de Jesús, el precio que Él pagó por nosotros. I read this and I see that it's talking about the sacrifice of Jesus, the price that he que paid for us. Dios puso en Él la iniquidad de todos nosotros. It said that God placed on him the iniquity of us all. Que Él fue molido por nuestras transgresiones, fue traspasado por nuestras iniquidades. He was crushed for our transgressions and he was trespassed for our iniquities. Pero hay un versículo que siempre me llamaba la atención. But there was this verse that had always called my attention. Dice, Él quiso aplastarlo. It says, yet it pleased to bruise him. Yo leo y me pregunto, ¿cómo el Señor se complace en ver el sufrimiento de su Hijo? And I read that and I say, how can the Lord be pleased in the suffering of his son? Nosotros sabemos que la crucifixión era un acto terrible. Entonces, ¿cómo el Señor quiso y se complació en ver a su Hijo morir de esa forma? We know that the cross was something terrible. And how can God be pleased with something that's so horrendous? La respuesta está en el versículo, And of bruising him and all that stuff. la respuesta está en el versículo 11. The answer is in verse 11. Dice, debido a la angustia de su alma, Due to the anguish of his soul, Él lo verá y quedará satisfecho. he will see it and he will be satisfied. Esto significa que Dios vio la angustia del alma de Jesús. This means that God saw the anguish of the soul of Él Jesus. vio el sufrimiento
y del pago de Jesús. Y dice, y quedó satisfecho. He saw the sufferings of the payment of Christ and he was satisfied. Pero lo que quedó satisfecho fue la ira de Dios. What was satisfied was the wrath of God. Preaching to the people. Again. What was satisfied was the wrath of God. La ira de Dios quedó satisfecha. Él vio a Cristo, dijo, el precio fue pagado. The wrath of God was satisfied, and he saw that the price was paid. El pecado de la humanidad era grande, pero la sangre de mi hijo pagó el doble por sus iniquidades. The sin of humanity was great, but the blood of my Jesus, of my Son, paid double for their iniquity. Por eso es cuando los ángeles vienen y declaran, tengo buenas noticias, paz a los hombres. That's why when the angels come and they declare, I have good news for you, peace and goodwill to men. Estaban declarando, aquí está el niño, They were declaring, here is the child, el salvador del mundo, the boy, the savior of the world, el verbo que era en el principio. the word that was the beginning. Su propósito en esta tierra va a ser morir. His purpose in this earth will be to die. Ese niño va a crecer y va a pagar por el pecado de la humanidad This boy is going to grow up and he's going to pay for the sin of para que humanity. podamos entrar en ese pacto de paz con Dios. For us to be able to come in that covenant with God. Esa es la historia de la Navidad que celebramos en esta temporada. That's the story of Christmas that we celebrate in this Que morning. solamente en Jesús podemos tener esa paz. That only in Jesus we can have that peace. Y en Isaías 54, un capítulo después de Isaías 53, And in Isaiah 54, one chapter after, nos habla acerca de cómo se ve este nuevo pacto de paz entre Dios y los hombres. one chapter after 53, and it talks about how this covenant looks like, looks like with God and man. Y creo que esto le va a recordar algo que yo ya mencioné antes. And I think you're going to find something here that I already mentioned before. Dice así, porque esto es para mí. Isaías 54:9. Porque esto es para mí, como los días de Noé. For this is like me, for this is like the waters of Noah to me. Cuando juré que las aguas nunca más inundarían la tierra. For as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, Así he jurado que no me enojaré contigo ni te reprenderé. so have I sworn that I will not be angry with you, nor rebuke you. El Señor fue el que juró por su nombre, igual como hizo con la tierra, que nunca la va a inundar, que este nuevo pacto será incondicional. The Lord was the one that swore by his own name, as he swore that the waters will never flood the earth again like that. He said that he would never be angry, nor rebuke you. Cuando Isaías escribe esto, era una profecía que decía, cuando el Mesías venga, When Isaiah, Dios no estará enojado con nosotros. Dios no nos condenará. when Isaiah wrote this prophecy, he said that when the Messiah will come, when the Messiah comes, he will not be angry with his people. He will not basically rebuke us. Y la verdad es que Dios nos corrige, ¿verdad? And in truth, God corrects us. La Biblia corrects dice que us. si el hijo no es corregido, es un bastardo. The Bible says that if the son is not corrected, he's a bastard. Pero Dios nos corrige de nuestros pecados, mas no nos reprende para condenación o castigo. And God corrects us for our sin, but he does not rebuke us for condemnation. En Romanos 8:3 dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. In Romans 8, it says that there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amén. Amen? Pero yo quiero leerte lo que dice el versículo 10 de Isaías 54. But I want to read to you what it says in verse 10 of chapter Dice 54. que los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. It says, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord,
who has mercy on you. ¿Qué significa esto? What does this mean? Significa varias cosas, It means a lot of stuff. pero lo primero es que tenemos acceso para Dios. Well, the first thing is that we have access to God. A través del sacrificio de Jesús tenemos libre entrada al trono de Dios. Through the sacrifice of Jesus, we have free entrance to the throne of God. No necesito que un mediador o que un pastor o que un sacerdote o un padre intermedie entre Dios y yo. I don't need any priest or any father to be an intermediary mediator between me and God, Sino que yo tengo libre acceso por su sangre. but I have free access through his blood. Así, yo quiero explicártelo con una ilustración. And I want to illustrate it with something. Dame irme para acá porque estoy predicándole mucho a los de la derecha. I want to go this way because I'm preaching too much to the ones on the left. En aquel tiempo, en el pueblo judío, ellos tenían un sistema de sacrificios. On that time, the Jewish people had a system of sacrifices. Cuando pecaban, necesitaban ofrecer sacrificios para poder expiar esos pecados. When they sinned, they had to make sacrifices to make an expiation for those sins. Y cuando la persona traía el ovejo, el cordero al sacerdote, And when the person would bring the lamb or the sheep to the priest, el sacerdote no investigaba a la persona. the priest would not search out the person. No le dice, mira, ¿tú qué hiciste? Ah? And he would not investigate him. And he would not say like, hey, what'd you do? O mira, oye, está medio feito, o está guapo, ¿no? Mira, está de camisa nueva. No. El trabajo del sacerdote era investigar, examinar el cordero. Um, The job of the priest wasn't to examine the person, it was to examine the lamb. No importa quién era la persona. El trabajo del sacerdote era asegurarse que este sea un cordero sin mancha, un cordero sin arruga, un cordero digno de ser sacrificio. Y cuando era sacrificado, el hombre quedaba libre de su pecado. So the job of the priest was to examine the lamb, not the person. And if the lamb was pure, spotless, then he was a worthy sacrifice. De la misma forma nosotros, in the same way, us, cuando venimos delante de Dios, when we come before God, Dios no nos examina a nosotros. God does not examine us. Si Dios examina a Alejandro, a mí no me deja entrar. If God examines Alejandro, he will not let me in. Pero cuando yo vengo delante de la presencia de Dios, But when I come to the presence of yo God, vengo con el cordero. I come with the lamb. Y el trabajo del sacerdote celestial And the job of the heavenly priest es examinar ese cordero. is to examine that Y cuando él lamb. lo examina, And when he examines dice, it, he aquí el cordero de Dios, he says, que quita el pecado del mundo, behold, the Lamb of God, sin mancha ni arruga, who takes away the sin of the world, libre de pecado. without wrinkle, Este cordero paga el doble de los pecados de Alejandro. without stain or wrinkle. This lamb pays for double of the sin of Alejandro. Así que si tú estás aquí hoy y tú estás lidiando con condenación, con vergüenza por las cosas que has cometido, If you came here and you're struggling with condemnation or a feeling of guilt for the things that you've done, hoy te digo que en el nombre de Jesús la condenación no tiene poder. today I tell you that in the name of Que Cristo pagó no solo por el pecado, pero por tu culpa, por tu vergüenza, por tu temor. that Jesus paid for you, that he paid, that you don't have to feel like that. Y esta es la paz verdadera que Dios nos ofrece. He paid for all your guilt and the condemnation, and this is the peace that God offers. ¿Sabes? Paz no es falta de conflicto. You know, peace is not absence of conflict. La paz no es que todo está bien en tu vida. Peace is not that everything's good in your life. ¿Sabes? La definición de paz en el griego literalmente significa es el estado tranquilo de una alma segura de su salvación a través de Cristo. Así, no temiendo nada de Dios y contento con su destino terrenal de cualquier tipo que sea. Esa es la definición exacta. It is, in Christianity, the tranquil state of the soul, assured in its salvation through Christ, having no fear from anything from God, and content in its earthly destination, whatever it is. Significa que tú me puedes insultar,
It means you can insult me. Tú me puedes maldecir. You can curse me. Tú me puedes matar. You can kill me. Me puedes atormentar. You can torment Me me. puedes robar. You can rob me. Me puedes dar un arroz con pollo que esté malo. You can give me a bad arroz con pollo. Pero yo estoy certero en que Dios está en paz conmigo. But I'm assured, I am confident that God is in peace with me. Y por eso es que Él dice, no tengan miedo. And that's why it says, do not be No afraid. tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Ténganle miedo al que puede destruir el alma. It says, don't be afraid of those that can kill your body. Be afraid of the one that can destroy your soul. Por eso es que Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. That's why Jesus says, my peace I give to you, my peace I give. No se la doy a ustedes como el mundo la da. I do not give it to you as the world does. No se turbe su corazón y ni tengan miedo. Este es Juan 14. Let your hearts not be troubled, nor have fear. This is John 14. El mundo ofrece una paz falsa. The world offers a false peace. Se dice, mira, ponte a beber. And it says, here, start a drink. A veces mi corazón se me rompe. Estoy en el supermercado y veo a gente que agarra con un billete de $5 y compra un poco de cerveza y se gastan lo que trabajaron. ¿Para qué? Para sentir placer, para recibir una paz falsa. And sometimes I'm in an array and I see like these people who are in a supermarket and they like grab some dimes or some coins and they want to buy like some alcohol. Why? To have a false peace, a false O gente satisfaction. que quiere ir y está acostándose con personas o drogándose o viendo cosas. Todo lo que el mundo te ofrece es una paz falsa. Or some people that go around sleeping with other people or having drugs or doing different things. La Biblia dice que el pecado es placentero por una temporada, But all porque te these guía a la things muerte. sway you away from God. Ujú, sí. Pero la paz verdadera es lo que únicamente Dios te puede dar But the true peace is what only God can give you, y que solo la podemos recibir cuando That- venimos a Cristo. that which we can only receive when we receive Christ. Amén. Amen. Cuando el anticristo viene, que va a decir paz, 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 When Antichrist comes, what is he going to say? Peace, peace, peace. pero no va a durar. But it's not Es going to una last. paz falsa, Fake peace. porque solamente hay una paz que dura para siempre, Because there's only one peace that lasts forever, que es la del príncipe de paz. which is the one of the Prince of Dice que Peace. de su reino, el incremento de su reino y su paz It says that the increase of his kingdom and the peace, no habrá fin. and his peace will never end. Amén. Amen? Will have no end. Primero, nos da acceso. First, he gives us access. Y lo segundo que le voy a hablar hoy, porque aquí me puedo quedar hablando hasta la noche. And the second thing I'm going to tell you I'm going to tell you because here I could stay up, I can stay here for all night. Pero lo segundo es que este nuevo pacto de paz But the second thing is that this new covenant of peace nos permite vivir una vida justificada. allows us to live a justified life. Tú sabes, muchas veces que yo predico esto, la gente se molesta conmigo. You know, many times when I preach this, people get angry with me. Dice, Alejandro, no te metas en ese tema, And they say, Alejandro, do not get into that topic porque la gente va a creer que pueden hacer lo que le dé la gana. Si tú le dices que ya están perdonados completamente, presente, pasado y futuro, because people are going to think they can do whatever they want y se van a volver locos. because you're telling them that they're forgiven Y yo a esa gente le today, digo, yesterday, forever. si eso es lo que tú recibiste de este mensaje, amigo, no escuchaste el mensaje, no lo entendiste. And let me tell you that if that's what you got from this message, my friend, you did not get it. Porque es cierto que la gracia de Dios nos levanta del quebranto, de la falla, de nuestra inhabilidad. And I feel that Preach to God, people. huh? God raises us up from our brokenness, our sin, and all that stuff. Pero el propósito de la gracia de Dios no es dejarnos allí, But the es transformar nuestra vida. purpose of God is not to leave us there, but it's to transform our La lives. gracia no te libera para pecar, Grace te is- libera del pecado. Grace does not free you to sin, it frees you from sin. Efesios 4,
23 dice que seamos renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, en la semejanza de Dios. It says, being renewed in the spirit of your mind and be clothed with the new man in the likeness of God. Y dice esto, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. And it says this, that it has been created in the justice and the truth of Righteousness and true holiness. En otras versiones dice en la verdad de justicia y santidad. in other versions it says in the truth of Eso justice. significa que cuando Eh. nacemos de nuevo, Dios transforma nuestro espíritu, nuestro corazón. And that means that when we were born again, God transforms our hearts and our spirits, Significa que ahora tú fuiste creado en justicia y santidad. which means that now you have been created in justice and holiness. Ese es quien tú eres ahora realmente. That's who you are really. That's who you really are. Pero déjame decirte, aunque estamos en un pacto incondicional de paz, But let me tell you that though we are in an unconditional covenant of peace, no significa que tú siempre vas a experimentar esa paz. that doesn't mean that you're always going to experience that peace. Tú puedes ser un cristiano que está en un pacto de paz, You can be a Christian that is in a peace covenant, pero no está viviendo en esa paz. but that's not living in that peace. Eso es lo que nos habla en Romanos 8. Dice que la mente carnal dice está en enemistad con Dios. That's what Romans 8 talks to us about, that the carnal mind is in enmity with God. La carnalidad no es pecado. Carnality is not a sin. La carnalidad literalmente significa que proviene de los 5 sentidos. Carnality literally means that it comes from the 5 senses. Y cuando tú lees Romanos 8:5 es un termómetro para nuestro corazón. And if you read Romans chapter 5, you see that it's 8:5. 8:5. You see that It's a it's a thermometer. thermometer for our hearts. De la carne y el espíritu. From the soul and the spirit, No, to the flesh. flesh and the spirit. La carne y el espíritu. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde medita tu mente? ¿Dónde tú estás poniendo tu mirada? Where do your thoughts dwell? Where do your mind goes? Where is your focus? Porque déjame decir, tú puedes ser un cristiano que está en buena relación con Dios, pero si tú te quieres ir y voy a pecar libremente porque ya yo fui perdonado y puedo hacer lo que yo quiera, And let me tell you, if you're a Christian that wants to have a good relationship with God, but you want to go and do whatever you want, es como si te fueras a meter en el ring con el diablo y bajar los guantes. it's like it's as if you're gonna get into the ring and to fight with the devil, and then you drop your gloves. Déjame decir, el pecado solo te va a traer muerte, te va a traer miseria, te va a traer temor, te va a traer condenación. Let me tell you that sin is only gonna give you death, misery, condemnation. Amén. Amen. Pero no tienes que hacer eso. But you don't have to do that. Tú fuiste creado en una nueva creación en Cristo Jesús. You were created as a new creation in Christ Jesus. Dios transformó el corazón de piedra y te puso un corazón de carne. God transformed the heart of stone Es más, cada vez que tú pecas, and gave you a heart estás of flesh. operando distinto a quien tú realmente eres. In fact, every time you sin, you're operating differently according to who you really are. Pablo era un duro y él cuando le escribía a las iglesias, se manda fuego. Pla, pla, pla. Paul was a tough guy, and when he wrote to the churches, he would go like, "Send fire, Lord." Pero incluso a la iglesia más perversa que le escribía, cómo le empezaba las cartas. But even to the most perverse churches that he would write to, how would he start the letters? A los santos de Corintios, To the saints of Corinth, a los santos de Colosas, to the saints a of los santos Colossus, de Éfesos. to the saints of Ephesus. Él estaba recordando, este es en quien ustedes son. He was reminding them, this is who you really are. Tú estás actuando como un bobo, pero este es quien tú realmente eres. You're acting as a dumb one, but this is who you really are. Cuando él lo reprendía, decía, no va a heredar el reino de Dios el que fornica, el asesino, el adúltero, el brujo, nadie, el mentiroso. Paul, he would say that nor the adulterer, fornicator, or etc., would enter into the kingdom of God. Y después dice, y esto eran ustedes antes, pero fueron lavados,
fueron justificados, fueron limpiados y fueron glorificados. And that's who you once were, but you've been washed, you've been cleaned, you've been justified, sanctified in the blood of Jesus. Porque el Padre, la gracia no solamente te dice, bueno, dale, tranquilo. No, la gracia te llama a un nivel más alto. Te llama a que puedas vivir esa vida. Te llama a que puedas vivir en libertad. But the grace, but the Father, He doesn't go like, oh, that's okay. That's okay. No, He calls you out to live a life of freedom, of power. Amén. Amen? Pero todas estas promesas están escondidas en Cristo. But all these promises are hidden in Christ. No la puedes encontrar en ninguna virgen, You cannot find it in any en virgin, ningún santo, in en ningún Buda, no saint or Buddha, en ningún gurú por ahí, eso que está en Instagram que te dicen, mira, te vas a volver rico. in any guru that are on Instagram that say you're going to get rich. Solamente en Cristo. Only in Christ. ¿Y cómo lo hacemos? And how do we do it? Tengo una historia más. I have one more story. Yo sé que a ustedes les gustan las historias. En Amén. Lucas capítulo 8. I know you like stories. It's in Luke chapter 8. Ya estoy terminando, me faltan como 45 minutos más, no se preocupen. I'm almost finishing. I still have about 45 minutes more. Ah, mentira. Ajá. Just kidding. En Lucas capítulo 8, In Luke chapter 8, versículo 43, verse 23. dice, y una mujer que había tenido un fluido de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. 43 and 48. Ujú. Now a woman having a flow of blood of 12 years, who had spent all her livelihood on on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment. Instantáneamente, ujú, And, sí, y al instante cesó el flujo de su sangre. and it says, and immediately the blood flow. Y Ahora Jesús sí. preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos se negaban. The blood flow ceased, and Jesus asked, "Who is the one that who touched me?" When all denied it. Y Pedro le dijo, Señor, todos te están tocando. Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Peter and those with him said, "Master, the multitudes throng and press you, and you say, 'Who touched me?'" Pero Jesús le dijo, alguien me tocó, But porque me di Jesus, cuenta que de mí salió poder. but Jesus said, "Somebody touched me, for I perceived power going out from me." Y al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó, temblando, cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado. Now, when the woman saw she was not hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him in the presence of all the reason she had touched him and how she was healed immediately. Y cómo fue al instante sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." Ya está. Si hoy tú estás aquí y tú dices, Alejandro, yo necesito esta paz que tú estás hablando. And if today you're here and you say, "Alejandro, I need that peace which you're talking Yo about. necesito recibir ese perdón de pecados en mi vida. Necesito recibir esa salvación. I need to receive that forgiveness in my life, of sin in my life. I need to receive that salvation." Tú puedes que hayas venido a la iglesia muchas veces, You may have come to church many times. pero no significa, tú puedes ir a Burger King las veces que quieras, pero no te conviertes en una hamburguesa. You can come to Burger King as many times as you want, but that doesn't make you a burger. Igual como puedes venir a la iglesia miles de veces y no te convierte en un cristiano. And the same way as you can go to church many times and that doesn't make you a Christian. Pero hoy, si tú quieres recibir ese regalo de salvación, si tú quieres recibir y entrar en este pacto de paz con Dios,
But You- today, if you want to come and you want to enter into that covenant of peace in that relationship with God, Aquí en Lucas 8 está la clave. in here, Luke 8, it's Dice the que key. la mujer se acercó, dice que por fe dijo, si ya tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. She says that if I only would touch the tip of his garment, I would be healed. Déjame decirte, ella por fe alcanzó a Jesús. The border of his mantle, I'll be healed. Let me tell you that she reached Jesus. Y ella quería ser sanada, And she wanted to be healed. pero le pasó algo más hermoso todavía. But something more beautiful happened to El her. Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado. En la versión original dice, tu fe te ha hecho bien. And it said, and something more beautiful happened to her. And he said, daughter, your faith has made you well. In the original version, your faith has made you well. Y esa palabra significa en el griego soso, And that word in the Greek means so-so. que más de una sanidad física dice una persona que es sanada. And beyond physical healing, it's a person that's been healed, Liberada, set free, salvada, saved, perdonada. forgiven. Él dice, hija, tu fe, tú buscaste sanidad, yo te traje salvación. And he said, daughter, you looked for healing, I brought you salvation. Y no termina ahí. Dice, ahora vete en paz. And it doesn't end there. And he says, go in peace. Ahora vete porque vas en paz con Dios. Now it says, go because you're in peace with God. Si tú estás aquí hoy, tú necesitas paz con Dios. And if you're here today and you need peace with God, Preach to the people. Yeah. Necesitas paz con Dios. you need peace with God, Aquí está la respuesta. here's the answer. No está en el alcohol, It's not in alcohol, no está en el dinero, it's not in money, no está en la brujería, it's not in witchcraft, no está en Donald Trump o el presidente. it's not in Donald Trump or the president. Está en solamente un nombre. El mismo niño que estaba en ese pesebre, It's only in one man, the same boy that was in that manger, que ya no es un niño, who is no longer a boy, sino que un hombre que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. but he's a man who died and was raised again and now is seated at the right hand of God. Y hoy Jesús está extendiendo su mano a ti. And today, Jesus is extending his hand to you. Dice, si tú crees en mí, And he says, if you believe in me, si tú te arrepientes, si tú te tornas a mí, if you repent and you turn yourself to me, yo te daré de mi paz. Tomaré tu pecado, I'll give you of my peace. I will take your sin. lavaré tu culpa, lavaré tu suciedad I'll take your guilt. I will take your impurity, y te haré una nueva creación. your dirtiness, and I will make you a new Tú puedes que hayas creation. intentado cambiar, puede que estés ahorita en un ciclo de pecado que no te puedes zafar. You might have tried to change. You might have been going in circles and cycles where you've not been able to change yourself. Para ti va a ser imposible hacerlo, For you, it's going to be impossible to do it pero Él nos promete que en Cristo todo es posible. by yourself. But he promises that in Christ all things are possible. Así que yo quiero que todos cierren sus ojos. So I want all of us to close our eyes. Y si hoy tú dices, Alejandro, yo no solo quiero, pero necesito recibir este regalo. And if you say, Alejandro, I don't only want, but I need this gift. Déjame decirte, ya Jesús abrió la llave, la puerta de esa cárcel que te ha mantenido cautivo. Let me tell you that Jesus already opened the gate of that jail that kept you captive. No tienes que quedarte ahí ni un segundo más. You don't have to stay there a second longer. Si hoy tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, If you want to receive today Jesus in your heart, yo quiero que tú levantes tu mano. I want you to raise up your hand. Si ese eres tú, If that's you, yo quiero que tú levantes tu mano. Déjame decirte, Dios te está llamando. I want you to raise up your hand. Let me tell you, God's calling Él te you. quiere traer libertad, He wants to bring you freedom, sanidad. healing. Esa culpa que te ha estado comiendo por dentro, That guilt that's been eating you que inside, no te deja dormir en la noche. that doesn't let you sleep at night. Hoy Dios te quiere lavar de dentro hacia afuera. Today, God wants to
cleanse you from inside out. Así que vamos a orar juntos. So today we're going to pray together. Quiero que repitas después de mi Padre. I want you to repeat after me. Gracias por tu Hijo Jesús. Thank you for your Son, Jesus. Gracias por ese pacto de paz que nos diste. Thank you for that covenant of peace that you gave us. Hoy nosotros o yo te entrego toda mi vida. Hoy yo te entrego toda mi vida. Today I give you all my life, Mi pasado, mi presente, mi futuro. my past, present, and future. My past, my present, and my future. Lávame con tu sangre. Clean me, cleanse me with your blood. Hazme nuevo. Sálvame. Sáname. Dame de tu paz. Desde hoy en adelante, yo te pertenezco a ti, Jesús. Y tú me perteneces a mí. Sé mi Salvador. Sé mi Dios. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu pueblo. Gracias por este día. Gracias por tu sangre. Señor, hoy yo oro para que la obra de tu Espíritu continúe en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias que tu pacto nos habilita a ser transformados, Señor. Nos habilita a ser renovados. Y, Señor, hoy cualquier tipo de carga, cualquier tipo de atadura, cualquier tipo incluso de pecado, Señor, que quiera venir y nos tenga atados, Señor, hoy lo rompemos, Señor, en tu nombre, porque tu palabra dice, hemos sido creados en justicia y en santidad verdadera, Señor, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. Todas las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por el honor y el privilegio de conocerte a ti, Señor. Amén.